Saludamos a Pablo Callejón, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Muy bien. Qué jornada la de hoy, ¿no? Espléndida. Sí, precioso. Bueno, ya ayer, una vez que mejoró la temperatura, la verdad que tuvimos un día precioso para disfrutar. A mí me gusta particularmente el otoño, así que con estas temperaturas que siga así. Me acordaba de usted ayer. ¿Bien? Porque tuvimos la posibilidad de disfrutar la tarde afuera, con trabajo en exteriores. Y dije, qué lindo día. Le digo, tiene razón, Pablo. El otoño en determinados lugares es particularmente hermoso. No me gusta ya cuando comienza a bajar un poquito más la temperatura, ya cambia. Bueno, pero ayer le tengo que dar la razón. Muy lindo. Sí. El problema es cuando hay mucha amplitud térmica. Entonces vos te levantás, vas a trabajar tempranamente, nosotros ingresamos 5 de la mañana, 6 de la mañana, te levantás a esa hora y ves que tenés que ponerte la camperita, el pullover, y al mediodía decís, después andas cargado con todo eso. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué nos trajiste para hoy, Pablo? Hermoso. De lo que venimos a hablar, a mí me interesa particularmente, después de un periodo, hacer una reseña de lo que sucede en el mundo con el coronavirus. Porque a mí me parece que mirarnos solo el ombligo permanentemente no sirve. Que es necesario ver qué es lo que sucede en otros países. Primero porque nos permite anticiparnos a lo que puede llegar a ocurrir. Pero además, para entender estrategias. No todos los países han actuado del mismo modo en lo que tiene que ver con la cantidad de testeo, con las políticas sanitarias, con la vacunación y demás. Algunos porque no pudieron. Hicieron lo que estaba al alcance de la mano, sobre todo los países más pobres y en desarrollo. Pero en otros casos, porque los aspectos culturales impiden las medidas muy restrictivas o disciplinarias. No es lo mismo plantear una cuarentena o una restricción en China que en Francia, en Corea del Sur que en España. Pero además porque tampoco ha habido soluciones mágicas. Esa es la verdad. La vacunación ha sido la mejor de las noticias a un año del inicio de la pandemia, pero sabemos que no va a alcanzar para todos, que no alcanza. No alcanza de por sí sola, si no miremos Chile. Claro. Bueno, pero también hay una discusión que nos plantea Chile. Chile apeló a una de las vacunas que tiene un menor porcentaje de efectividad según los informes científicos. De esto no sabemos nada. Según los informes científicos, tiene un menor nivel de efectividad. ¿Qué hubiera pasado si en la Argentina se aplicaba esa vacuna de manera masiva? ¿Y tenemos los casos que tiene Chile? Olvídate. ¿Qué hubiera pasado? Porque nos resulta mucho más simple elogiar a lo que ha sucedido en Chile y decir, bueno, qué maravilloso, ¿no? Pero ¿por qué Chile accedió a esa vacuna? Bueno, porque no la quería el resto del mundo, o la quería menos. Entonces, ante ese debate también nos tenemos que plantear, bueno, preferimos que seguir ese camino y apelar a una vacuna de menos efectividad, porque aquí en la Argentina se cuestionó mucho la Sputnik. Resulta que la Sputnik es la que tiene los valores más altos de efectividad. Terminó siendo una, exactamente, de las más ponderadas por la ciencia. Bueno, en ese contexto es que también los tenemos que poner en discusión. Pero vamos a ver qué está sucediendo en el mundo para entender un poco también lo que sucede en la Argentina. El gobierno de Francia confirmó 4.974 pacientes en terapia, lo que superó el récord anterior en diciembre. Hay casi 5.000 personas que hoy ocupan camas de terapia intensiva en Francia. En la última jornada se contabilizaron 362 muertes en hospitales y el país se acumula casi 100.000 muertos. Francia va rumbo a los 100.000 fallecidos por coronavirus. Ante esta realidad, Francia vivió restricciones muy estrictas. París estuvo durante mucho tiempo cercado y lo mismo sucedió en varias regiones francesas. Macron ahora está analizando si endurece las medidas ante el resurgimiento del COVID-19 en numerosas regiones, fundamentalmente porque habían relajado, después de esa cuarentena tan estricta que se vio en Francia, habían relajado los controles, ahora están evaluando volver, porque no ceden los casos. En Italia, las autoridades sanitarias han informado otras 417 muertes y 12.916 nuevos casos en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos en Italia es de 108.350. Italia fue uno de los países más golpeados en la primera ola. Bueno, no cede en la segunda y en la tercera ola allí en Europa.
Viajamos a España, que ha notificado 15.501 nuevos casos durante el fin de semana. La cifra total de contagios se eleva a más de 3.270.000 personas y el país alcanzó las 75.000 muertes desde que el virus llegó a España. ¿Qué pasa en el Reino Unido? Hay una cautela y llamados a los cuidados extremos en el Reino Unido porque avanza, si bien están en una nueva fase más relajada, el Reino Unido también cercó ciudades, pensemos Londres, que estuvo casi un mes, Londres estuvo casi un mes en cuarentena, se cortaron los vuelos, estuvo el sistema sanitario en el Reino Unido, que es uno de los más elogiados en el mundo, al borde del colapso. ¿Qué hizo Gran Bretaña en este contexto? Comenzó a vacunar mucho. Porque, bueno, tienen la vacuna de Oxford, de AstraZeneca allí, porque hicieron una fuerte inversión también en materia científica en las vacunas y entonces se quedaron con una gran cantidad. Hay más de 30 millones de personas que ya han sido vacunadas en el Reino Unido. Lo que están intentando es que aparezca una nueva ola que retroceda todo lo actuado hasta que comiencen a generarse los anticuerpos provocados por esta vacunación. Vamos a Asia, porque siempre hemos hablado mucho de China, de Corea del Sur, de Japón, que son países que naturalmente conviven con una fuerte disciplina y en la cual el control ha sido rápidamente efectivo. Pero en el caso de Pakistán y Filipinas, debieron imponer bloqueos y restricciones para contener la nueva ola de la pandemia, debido a que aumenta en forma alarmante y ya está poniendo en jaque al sistema sanitario. Y vamos a Latinoamérica, en Ecuador. Guayaquil volvió a las restricciones por el aumento de casos de coronavirus. Se prohíbe la circulación vehicular a unos 2,8 millones de habitantes entre las 0 y las 5 de la mañana, a excepción del abastecimiento de alimentos, salud, sectores estratégicos, transporte, desde y hasta el aeropuerto internacional. Y en Brasil, que es el peor de los escenarios, el sistema de salud aparece desbordado, con colapso en algunas grandes ciudades. La situación respecto al COVID-19 es alarmante. Los hospitales y morgues están saturados y las muertes ya superan las 310.000 en Brasil, que va rumbo a convertirse en el país con el mayor número de muertos en el mundo. Este escenario al que hay que volver y volver sistemáticamente nos permite descifrar algunos aspectos. Primero, que ya no hay cuarentenas totales, esas cuarentenas que paralizan a una totalidad del país, pero sí que se focalizan e incluso pueden tener a grandes ciudades, como en el caso de Londres, en el Reino Unido, durante semanas cercada, en una cuarentena, en un aislamiento muy profundo. Este contexto nos debe provocar este llamado de atención sobre lo que ya hemos aprendido, sobre lo que debemos aprender sobre las consecuencias de la pandemia y fundamentalmente que el arribo de la vacuna no es la solución absoluta. La Argentina ha incrementado el número de dosis, ya está entre los 20 países con mayor número de vacunas en el mundo. Es más lento el proceso de vacunación, pero de todas maneras, y aún a pesar de esas circunstancias, la pandemia continúa. Pablo, también es importante destacar, ¿no? Vos lo decías, las economías de cada uno de los países que por ahí toman este tipo de medidas, que frenan a algunos de los sectores, porque la presencia del Estado está muy fuerte, pero muy fuerte. Inyectando porque tienen, porque pueden, una gran cantidad de dineros, y también aquellos que están con economías más del subdesarrollo también tienen que tener la presencia del Estado. Chile, lo hablábamos en el día de ayer con un colega que va a confinamiento en la zona de Santiago del Estero, toda la comuna de Santiago del Estero, pero también Piñera inyectando y realizando una cantidad de programas sociales a clase media, a los trabajadores informales, muy pero muy importantes. Es decir, cada corte que se realice tiene que estar con una ayuda económica, porque si no, obviamente que no se puede soportar. Y es lo que va a suceder en la Argentina. Cuando llegue la segunda ola tendrán que volver muchas de las políticas que se aplicaron durante la primera. ¿Cuál es el valor al que se aspira? Es que, sobre todo, los mayores de 60, que son el grupo de mayor mortalidad, puedan ser vacunados antes de que comience la segunda ola. Esto parece difícil.
en Capital Federal, por ejemplo, recién están convocando a los mayores de 70. Hay otras provincias que han avanzado más, en el caso de Córdoba, que tiene más de un 60-70% de la población mayor de 70 años vacunada. Están llegando muchas vacunas, lo que falta es darle mayor celeridad al proceso de vacunación, pero está claro que es el rol del Estado el que va a resolver en estas circunstancias y el que va a dar ecuanimidad en el acceso a la salud y en particular a las vacunas. Pablo, un fuerte abrazo. Abrazo grande, nos encontramos mañana. Hasta luego, nos encontramos Chau, mañana. chau.